El hombre es una síntesis de infinito y finito, de temporal y eterno, de libertad y necesidad. En resumen, una síntesis. Una síntesis es la relación de dos términos. Søren Kierkegaard en La enfermedad mortal. La palabra devenir se define como un proceso por el cual, en el curso del tiempo, las cosas y los seres se hacen o se transforman, o más brevemente como la realidad entendida como proceso o cambio. Esto también podría significar el suceder de un hecho. La música existe en un devenir que se construye a partir de las relaciones entre los hechos musicales y los eventos que involucran a estos hechos musicales. Si utilizáramos la idea de Søren Kierkegaard en La enfermedad mortal, podríamos decir que la música es una síntesis entre esos dos términos. Por un lado, los hechos, es decir, las composiciones concretas, la partitura directamente, si se quiere, y los eventos o prácticas, es decir, los momentos específicos de interpretación y todo lo que se deriva de allí. Aristógenes de Tarento, un antiguo filósofo griego, escribió que para darle sentido a un fragmento musical es necesario percibir lo que sucede y recordar lo sucedido. Y esta premisa es útil no solamente para pensar acerca del análisis teórico propiamente dicho, es decir, el análisis de partituras, sino también para justificar el carácter cambiante de las músicas de región. Se erigen más que otras músicas en su acontecer y por eso se niegan a ser estáticas, pero no pueden negar la firmeza de su genealogía. En otras palabras, esto significa que tienen en cuenta lo que sucede, lo performático o contextual, pero también lo sucedido, es decir, los elementos propios de la tradición a la cual pertenecen. A partir de los años 30 del siglo XX, y con un auge posterior en los 60s y 70s, América Latina experimentó una búsqueda e intento exhaustivo por definir una llamada identidad latinoamericana. Estas ansias por establecer una unidad patriótica, una tarea inútil, entran en conflicto cuando se acepta que la utilización de localismos o regionalismos es inevitable, pero al mismo tiempo puede convertirse en una limitación para definir características más a nivel continental. Pretender que se defina una identidad sonora específica es una forma de politizar la música, pues se trata de concebirla como una herramienta de las ideologías nacionalistas, que son corrientes políticas que no priorizan los proyectos estéticos o artísticos, sino que más bien muchas veces los limitan. Se trata también de un evidente afán por tener el control sobre cómo somos percibidos y cómo son percibidas nuestras músicas desde otros puntos geográficos. Y esto no es una cuestión que desde el interior necesitemos resolver con urgencia, porque desde aquí sabemos que es difícil establecer categorías concretas. Reconocemos que por más hermanados que estemos, pertenecemos a culturas bien diferenciadas. Sabemos que en todo el continente hay ritmos con características en común, pero que también tienen elementos muy distintivos. Por ejemplo, el son sureño, el tambito, la parrandera, la chacarera, el chamamé, la saya caporal, etc. Todo esto, sin embargo, puede no resultar obvio para un foráneo. A veces, como latinoamericanos, es cierto que podemos tener facilidad para describir los elementos rítmicos, armónicos o estructurales que diferencian a cada uno de estos géneros. Sin embargo, puede ser también que estas marcas tan distintivas pasen desapercibidas, sobre todo si se trata de personas que no se dedican de lleno al estudio del folclore musical. Y si sucede con nosotros, que somos oriundos de este continente, es probable que suceda con mucha más frecuencia en personas extranjeras. Si ponemos en comparación la historia musical de Costa Rica, contada por la escritora María Clara Vargas en De las fanfarias a las salas de concierto, y el recuento histórico que hace Carlos Miñana en Los caminos del bambuco en el siglo XIX, es fácil notar cómo hay descripciones que bien podrían ser intercambiables entre los dos países e incluso confundirse. Lo que vale la pena acotar aquí es que las músicas que se reconocen como tradicionales pasaron por procesos similares en ambos países. Fueron símbolos populares, símbolos militares y poco a poco fueron aceptadas como expresiones culturales propias de las salas de concierto. Si el bambuco como música de guerra sonó en la batalla de Ayacucho en 1824, las bandas costarricenses también sonaron en la campaña nacional en 1857. Todo esto no es una simple coincidencia.
como no es una coincidencia la similitud entre nuestras músicas. Todo responde, más bien, a las relaciones fronterizas, a la tradición oral y, en general, a las migraciones culturales, que siempre son escenarios de transculturación. En su libro El estudio de la etnomusicología, Bruno Nettel escribe que si hay algo realmente estable en las músicas del mundo, es la existencia constante del cambio. Allí afirma también que los seres humanos no pueden crear a partir de la nada. Traigo esto a colación porque es una idea que nos recuerda, de nuevo, que las músicas se constituyen a través de procesos, no emergen súbitamente. Pensemos en el ritmo de pasillo. Es uno de los pocos que está presente con el mismo nombre, pero diferente apellido, a lo largo de Sudamérica y Centroamérica, principalmente en países como Colombia, Costa Rica, Panamá y Ecuador. Esta toponimia que hace de apellido a las variantes del pasillo es una forma de afirmar sus diferencias contextuales. Es una situación de sincretismo cultural que hace que la tarea de establecer una identidad sea en vano. Para ello tendríamos que señalar primero un origen exacto del pasillo en América, decretarlo como la idea primigenia y después decidir quién tomó prestado de quién algunas características. Colombia de Ecuador, Ecuador de Costa Rica de Panamá. Y podríamos hablar entonces, o preguntarnos al menos, acerca de quiénes exotizaron el concepto original. Pero el punto es precisamente que no se trata de situaciones de exotización, sino más bien de procesos espontáneos donde la constante presencia de una música en una región, sea cual sea su procedencia, sea como sea que llegó allí, hace que se convierta en un emblema o en una insignia. En el texto del musicólogo colombiano Luis Gabriel Mesa, titulado Del cafetero de Maruja Inestrosa al hombre macho de Adán Guevara, género y transnacionalidad entre Colombia y Costa Rica, queda de manifiesto cómo el valor de una composición radica en su puesta en marcha en un contexto específico y no puramente en su procedencia, como es el caso de estos dos pasillos, el colombiano el cafetero y el costarricense el hombre macho. Ambos, sin importar la procedencia, e incluso a sabiendas de quién fue el compositor y de cuál era su nacionalidad, son símbolos representativos de una región, Nariño y Guanacaste, respectivamente. Esto mismo sucede, por ejemplo, con la canción Soy colombiano y con el tambito Guarito de Caña. Si las letras y los ritmos se comparan, es fácil encontrar correspondencias muy concretas. Y la pregunta esencial aquí no debería ser acerca de si alguna de las dos es una obra inspirada en la otra, si se trata de una imitación, una adaptación, una copia, etc. Esto resulta irrelevante y no significa que deba desprestigiarse o ignorarse por completo el trabajo de los compositores. Es que en las expresiones de la tradición oral, estos aspectos sí pasan indudablemente a un segundo plano, es su naturaleza. Y esto, de cierta forma, debería implicar que esos vínculos nacionalistas de la música sean más bien desvínculos políticos que no amurallen, sino que liberen a las expresiones artísticas. En fin, se podrían dedicar cientos de horas a hablar acerca de cómo descifrar los misterios de la cultura popular y de las tradiciones musicales. Sin embargo, sus constantes cambios, su devenir, interrumpe el alcance de un desenlace definitivo o el encuentro de esa tan anhelada identidad latinoamericana. Más que estancarnos en la búsqueda de una definición, hay que reflexionar acerca del hecho de que nuestras músicas son una síntesis, por volver a la idea de Kierkegaard, entre sus cambios y sus permanencias. Sin dejar de lado, por supuesto, que establecer definiciones es para muchas disciplinas útil. Y en todo caso, esto no debería ser un obstáculo para quienes se acercan a la música sin la pretensión de resolver a cabalidad todos estos asuntos que le conciernen. Por el contrario, quienes se aproximan a lo folclórico y corren el riesgo de hallarse frente a preguntas sin respuesta, se topan quizá de frente con algunos de los fenómenos más inquietantes de la humanidad. Hay que estar siempre a la defensa de los más pequeños aconteceres de la cotidianidad, pues alguno de ellos, dijo Durán Acosta, o todos quizá, pueden ser el punto desde el cual alguien conmueva un mundo. Todas estas posturas podrían resumirse en una frase esclarecedora que escribió Lugones en El Payador, cuando habla acerca de las coplas. El hecho de que se parezcan unas a otras no excluye su originalidad esencial, como el gaucho no dejó de ser un tipo fuertemente caracterizado porque descendiera de indio y español.